¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Bienvenidos a este programa cultural de la 1020 AM Radio Ñandutí. Recuerden que este es un programa multiplataforma, ya que nos pueden escuchar por la 1020 AM, también nos pueden ver a través de las redes sociales, en el Facebook, @la Biblioteca PY, en YouTube, a mi nombre, Neri Peña, y por supuesto en el diario digital de Ñandutí, www.nanduti.com.py. Y hoy tenemos un libro polémico, tiene el sello de Intercontinental Editora. Vamos a hablar del diario de campaña del Conde Deu. Este diario estaba en francés, se tradujo del francés. La traducción estuvo a cargo de Rodrigo Goyena Suárez, y en realidad hablar del Conde Deu es hablar de una figura muy controversial. La tenemos de invitada aquí en la biblioteca a la profesora, historiadora, o sea, tiene ese rigor científico, sabe de lo que está hablando, Noelia Quintana. Bienvenida, profesora, a la biblioteca. Muchas gracias, Neri, por la invitación. Es un gusto siempre participar en este programa y bueno, saludos cordiales a toda la audiencia. Bueno, en realidad estamos a días de una elección municipal. Noelia se está dedicando ahora a la política, pero no descuida tanto su labor docente y menos la pasión que tiene ella por la historia. Así que, Noelia, si es que subís de concejala, vamos a perder ahora a tiempo completo, pero vamos a ganar una persona intelectual para la ciudad de Asunción. Bueno, hablar del Conde Deu. Yo estuve hablando, claro, yo estuve hablando justamente en la biblioteca con el historiador brasilero Doratiotto. Y él me decía que el Conde Deu no quiso venir a la guerra de la Triple Alianza, que ya como fue forzado a venir. Cuando le pregunté sobre su actuación en el campo de batalla, me dijo que no era tanto así, que no era de su agrado. Cuando le hablé de la quema del hospital de Piribebuy, me dijo que en el año 1920 una amiga del Conde Deu le recriminó ese hecho, y él en una carta había dicho que no recordaba ese hecho, no se recordaba de lo ocurrido. Cuando le pregunté lo de Acostañón, me dijo, bueno, el pasto estaba seco, la pólvora, ten en cuenta que esas armas eran a mecha, podría haberse causado eso, hubo brasileros que murieron también ahí, que estaban heridos, que no era así. Y reitero, el Conde Deu, una figura controversial. Hablar del Conde Deu es hablar de muchas cosas. Y este diario del Conde Deu, sobre todo, diario de campaña del Conde Deu, deja muchas cosas. Te dejo hablar, Noelia, porque si no, no vale la pena la entrevista, porque voy a ser yo el que esté comentando. Adelante, por favor. Bueno, Neri Peña, ¿verdad? Justamente dentro de mi trabajo de revisión histórica, especialmente enfocado a la guerra de la Triple Alianza, cuando hablamos del Conde tenemos que ser bastante realistas con sus acciones y sus decisiones como comandante de las fuerzas imperiales en territorio paraguayo y también, por supuesto, como cabeza de lo que quedaba del ejército argentino, porque tenemos que saber que en Curupaytú la mayor cantidad de argentinos realmente fueron sepultados en esa trinchera, pudieron reponerse, pero el conde finalmente era el comandante en tierra justamente del ejército aliado, aunque él lo niega en una carta propiamente que le escribe
en el mes de mayo a Francisco Solano López. Bueno, justamente dentro de mis investigaciones está es decir, las fuentes brasileras, las fuentes paraguayas, las fuentes argentinas, y mirar qué es lo que tenemos en común y cuáles son las diferencias más grandes con relación al conde. Este libro justamente también lo tengo yo aquí, ¿verdad? El diario de campaña del conde no es un diario crudo. Es decir, en comparación al diario de Toney o Taunay, como le suelen decir algunos que era su asistente, Taunay nos cuenta realidades mucho más crudas. Es decir, este diario del conde yo creo que es bastante light y bastante ligero por el temor de lo que futuras generaciones podrían decir de sus personas. Inclusive es un material bastante frívolo porque menciona, por ejemplo, que los hombres agarraban las riendas, tomaban las riendas de su caballo para que él no vaya a la línea de vanguardia, que le cuidaban todos. Menciona las veces que se bañaba, es decir, bueno, hoy me tocó baño, es decir, ese tipo parece que no era una costumbre diaria del conde, entonces escribía las veces que él se higienizaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del conde? Justamente me extraña lo que dijo Doratioto, puesto que en este diario de campaña él comenta las ansias que tenía de participar y de ser comandantes desde Uruguayana, cuando, por supuesto, él acompañó en una comitiva a don Pedro II. Entonces, se armó una polémica, ciertamente, porque decían cómo los países aliados que tenían principios de república iban a aceptar que la comandancia de estas fuerzas recaiga en un príncipe y encima europeo. Entonces, había muchos intereses de por medio y después la juventud del conde, si no era eficientemente un estratega, cómo iba a quedar el imperio del Brasil, pero él presentó muchísimas notas de pedido, tanto así que una de las cartas que le escribe a don Pedro II, él es como que se lee como una amenaza. Miren que si ustedes no me ponen al frente de la fuerza, porque él tenía el grado de mariscal tan solo por casarse con la primera hija de don Pedro II, en esa línea de sucesión que estaba ella, él directamente ya optaba por ese título de mariscal. Entonces él se sentía dejado de lado, él se sentía ninguneado, tenía el apoyo del Partido Liberal, porque sabemos que en el imperio había dos pujas, los conservadores y los liberales, tanto así que Caxias en el mes de enero abandona la comandancia por una decisión unipersonal, sin pedirle permiso absolutamente a nadie. Eso casi le cuesta su carrera militar. Y es ahí que ven, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos darle ánimo a las tropas. El comandante abandona el puesto y en sus memorias escribe que la guerra ha finalizado y que a Solano López se lo tiene que perseguir nada más con una suerte de inteligencia militar. Entonces ahí el pleno elige al conde. El conde, por supuesto, después de tanto rogar para que le den ese cargo, es como que se hace el rogar, podríamos decir, se lee eso en sus diarios, pero finalmente él acepta. El nombramiento de él es del 22 de marzo del año 1869, llega aquí a Paraguay justamente el 14 de abril, no se dirige a Asunción, se dirige directamente a Luque, y dentro de todo lo que son los estudios sobre, es un criminal de guerra, ¿verdad? Ciertamente los brasileros lo ven como un héroe, pero ¿qué pasa cuando nosotros contrastamos las fuentes y las órdenes? Por ejemplo, vos acabas de mencionar Piribedui, acabas de mencionar a Costañú, y en su diario prácticamente no dice nada. Es más, para Costañú él dice, hay cosas que no voy a mencionar. Clarito dice eso. Hay cosas que no voy a mencionar, pero solamente diré que la guerra duró hasta las 3 de la tarde. Es decir, no hace referencia de nada, hace referencia que tenía hambre, hace referencia de que a la noche carnearon un buey, que se hizo un gran asado, que tomaron champán, que sacaron justamente de Piribedui, que cosas, vinos que pertenecían a Lisa Lynch, pero las decisiones que él, es decir, que él tomó en Acostañú y en lo que vendría a ser la campaña de las cordilleras, no le leemos en este diario, pero sí lo leemos en Taunay.
Entonces nosotros, Taunay nos cuenta que él tenía una comunicación epistolar bastante fluida con dos generales norteamericanos, Sherman y Sheridan, y en esa comunicación y en esas cartas que el conde escribía, le dice qué tengo que hacer para ser un comandante eficaz. Y los generales le responden, tenés que aterrorizar a la población civil. A partir de las actuaciones, desde la destrucción de la Rosada, nuestra fundición de hierro, quemaron la Rosada, le degollaron a los hombres que custodiaban y que defendían justamente nuestra industria. Luego de eso, a las mujeres en Ubitumí, 6.000 mujeres fueron utilizadas como escudo. Luego tenemos la quema de mujeres que trabajaban en la fábrica de azufre en Valenzuela, 30 mujeres encerradas y quemadas vivas. Luego, el degüello de 900 prisioneros de guerra que entregan sus armas y que por ley, porque existían los códigos militares y también las leyes humanitarias a partir del 22 de agosto del año 1864, en estado de guerra, si un hombre entrega las armas, deja de ser el enemigo y uno le tiene que salvaguardar o garantizar la vida. Esos códigos ya estaban vigentes y se hicieron casos omisos. La quema del hospital en Piribebuy y también la quema de los pastizales. ¿Por qué estoy, vamos a decir, criticando esta narrativa imperialista de Dora Kioto? Porque cruzando las fuentes de lo que acontece con los pastizales de Acostañú, si hubiese sido por culpa de la pólvora o por culpa del que el pastizal estaba seco, eso se hubiese dado en el fragor de la batalla. Es decir, durante la batalla, donde los cohetes de ambas partes, o la artillería, o las bocas de fuego de ambas partes hubiesen incendiado. Pero, ¿por qué surge la quema al final? Al final, cuando el segundo cuerpo de Bernardino Caballero estaba totalmente diezmado, el propio conde, el secretario del conde Taunay, escribe en sus memorias que el Yucurú estaba colmado de cadáveres de mujeres y de niños. Entonces, este tipo de fuentes que estoy mencionando no la escribe un paraguayo, la escribe el propio asistente del conde. Entonces, eso es lo que nosotros siempre en historia tenemos que estar chequeando las fuentes, y lo que hizo el conde, ¿verdad?, desde mayo hasta agosto, es una estrategia militar para la gente que quiere investigar, que se llama tierra quemada o tierra arrasada. Y vemos con énfasis en cordilleras que en 21 días arrasaron contra la población civil, que no era objetivo militar, porque claramente en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, firmado por todas las partes que iban a atacar, como dice Juan Bautista Alberdi, un gran pensador, voy a tomar un poquito de agua, ese tratado es la sentencia de la criminalidad de estos países coaligados. Es decir, hay que leer un poco a Juan Bautista Alberdi y mirar su reflexión sobre el Tratado de la Triple Alianza, donde dice que la guerra es contra López y no contra el pueblo paraguayo, y entonces vemos nosotros por qué utilizan una estrategia militar justamente para atacar a una población justamente civil que no estaba en armas, porque tenemos que saber que en Acostañú se dividieron en 3 fuerzas. Estaba el primer cuerpo del ejército con Resquín, donde estaba el mariscal, y ellos llevaban una población civil, en mayoría mujeres y niños, de 5.000 personas. Luego estaba el segundo cuerpo del ejército con Bernardino Caballero, que tenía la misma cantidad de hombres, dice Juan Crisóstomo Centurión en el tomo 4, es decir, tenía 6.000 hombres de las 3 armas, más una población civil, en mayoría mujeres y niños. Y la tercera fuerza, que también nos menciona Centurión, pero la gente no menciona, es la del coronel del Valle, que es la que llevaba mayor cantidad de civiles, llevaba 6.000, justamente en mayoría mujeres y niños. Estas 3 fuerzas
se dividen y justamente decide el conde no ir directamente, porque si nos ubicamos en un mapa de Piribebuy a Caraguatá, hay una línea recta pasando por Barrero Grande, directamente llegas, pero él decide hacer un giro e ir detrás, utilizar otro de los caminos, ir detrás de Bernardino Caballero, porque los códigos de guerra dicen, bueno, hay que desarmar al enemigo, y llevaba la logística del ejército paraguayo en carretas, en 87 carretas, y también la noticia de que podría estar ahí el oro de López, porque según el desertor, justamente de apellido Pérez, que también el conde lo menciona en su diario, le había dicho que López enterró un tesoro justamente en Cacupé y que también tenía movilizado parte de su tesoro en las carretas. Entonces, como los artículos adicionales del tratado secreto dicen que ellos podían tomar botines, hicieron esto y no hay una justificación del por qué atacan a la población civil que estaba con Bernardino Caballero, niños y mujeres, como si fuese que el degüello o empiezan las mentiras, los disfraces, las barbas postizas. Por más de 150 años, los escribientes alquilados por esta alianza ominosa nos han mentido en la realidad del contexto de lo que fue Acostaño. Ciertamente sí fue una batalla, porque Bernardino Caballero tenía 6.000 hombres, por eso es que dura tantas horas. Pero cuando Taunay dice, yo no estoy hablando de una referencia paraguaya, estoy hablando de una referencia, un testigo ocular que formaba parte de las fuerzas imperiales. Taunay dice que era impresionante ver una estela, así literalmente cito, una estela de cadáveres del contingente de Bernardino Caballero, incluido también mujeres y niños. Entonces, cuando vos haces la comparación de lo que nos menciona Deu, no dice absolutamente nada. Es como que obvia detalles. Bueno, pero este es un material que también nos puede servir para cuál era el concepto que él tenía, por ejemplo, de los miembros del gobierno provisorio. Decía que Bedoya era una suerte de disparatero que se presentó ante él el día 17 de agosto a decirle un montón de tonterías insignificantes, pero que quería mandarse la parte. Es decir, también se percibe en este libro el desprecio que siente el conde hacia los 4 primeros meses, hacia los mulatos que formaban parte en una cantidad realmente impresionante de la infantería, justamente del ejército imperial. Entonces acá vienen esas versiones que él tuvo que liberar a la esclavitud del Paraguay, cuando el propio don Carlos Antonio López, en el año 1843, ya decreta esta libertad de vientres y las tratativas que íbamos a tener justamente con la gente negra aquí en Paraguay, que tenía una suerte de esclavitud doméstica y no como en el Brasil, que sabemos que era una esclavitud bastante fuerte, los varones del café, cómo maltrataban a esta trata de personas que venían de África, y bueno, y los grandes civilizadores con esa excusa y con esa bandera vinieron a exterminar a nuestro país, a quedarse con más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio paraguayo, nuestros recursos y por sobre todas las cosas, este genocidio cultural que evita esta cohesión que la historia tiene que hacer. Porque la historia tiene Noelia, dos visiones. Sí. Noelia, perdón. Sí. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Ya estábamos hablando de esas de Piribebuy y de Acostañú, hablamos de ese gobierno provisorio. Es cierto, dicen de que Deu fue el que liberó de la tiranía al Paraguay, trajo la cultura, la civilización, y también toco el otro punto que es muy delicado, cuando se habla de que él fue el que liberó, que prácticamente de la esclavitud al Paraguay. Después también
cuando Y me- consulté lo de Mena Barreto, estoy hablando de Mena Barreto, sí, que sí, sí. aquí en Paraguay se sabe esa amistad, ese hilo conductual tan Amoroso en campaña, claro, eso es lo que se dice. claro, y que cuando él se enteró de la muerte, ¿qué fue la primera reacción? La quema del hospital de Piribebuy, con la población Excelente. civil, con la población civil dentro. Y el desmembramiento de Pedro Pablo Caballero, creo que era el apellido, Asimismo, el mayor frente, Pedro Pablo Caballero, comandante de la plaza de Piribebuy, sí, claro, frente a la iglesia de Piribebuy, la iglesia actual, en esa así zona. es, Pero claro. estamos hablando de que se le ató de sus extremidades Se lo y con el suspende en el caballo, aire y el sí, descuartiz, no, no caballos, no, a no, cañones, porque no, no, si no utilizaron eso, suspendieron. Esa es la técnica de descuartizamiento muy utilizado en Europa, pero esa ¿cómo es? técnica solamente era utilizado cuando el rey sufría Ujú. una ofensa. Entonces él, como se Ah, creía miembro de la, bueno, era miembro, porque claro, era nieto justamente del depuesto rey de Francia, Felipe I, bueno, pero no era rey, ¿verdad? Era un miembro de la clase noble, pero utilizó esa técnica del descuartizamiento, justamente culpándole al mayor de la plaza y también al jefe político de Piribebuy. Ambos fueron, bueno, uno fue decapitado directamente y el otro fue suspendido y sufrió esta técnica justamente del descuartizamiento. ¿Y qué dice su diario sobre ese tema? Porque vos bien mencionaste que él no recuerda, que él escribió a una amiga. Bueno, justamente esto, él dice claramente en su diario que él, después de tirar las bombas y justamente de diezmar a toda la defensa del ejército paraguayo, él ingresa justamente por la zona derecha, él ingresa a la iglesia. Y justamente ahí llega el cuerpo de Mena Barreto, justamente entran a la iglesia, tiran la puerta, entran a la iglesia, él estaba desconsolado, entra a rezar, pero también es bueno aclarar una cuestión. Esto que se dice de este amor tórrido en tiendas de campaña, eso jamás salió del Paraguay. Es decir, nosotros no fuimos lo primero en decir, en tocar ese aspecto sentimental del conde, ¿verdad? Esto lo dijeron propios periodistas y militares brasileños. Lo que sí podemos decir, que el que nos cuenta esas declaraciones de los militares y de un periodista portugués es Oleari. Oleari lo que hace es chismosearnos a nosotros lo que otros dijeron, pero no es que esto surgió justamente de los paraguayos, pero efectivamente todas las fuentes hablan de que él entró en una suerte de ira, explotó cuando se entera de la muerte de Mena Barreto, pasan a degüello a los prisioneros y a las torturas respectivas. Justamente tenemos el diario de campaña de nuestro cohetero Hilario Amarilla, donde él nos hace una descripción realmente muy fuerte de cómo murió el mayor Pedro Pablo Caballero, cómo antes de ser decapitado fue realmente golpeado, lacerado. Dice que él no se quejaba, entonces en vista que no se rendía, no decía me rindo, se le seguía lastimando, tanto así que dice que se desmayó de dolor, pero no se quejó. Cuando entra otra vez, cuando otra vez toma conciencia, ya le tenían a la esposa ahí enfrente, y ahí, bueno, como no se rindió, lo decapitaron. Y eso, Neri, está fuera de todas las leyes humanitarias, fuera de todo código justamente de guerra, y tenemos justamente estos relatos, sí, en varias fuentes primarias. seguimos, en realidad hablar del Conde Deu, hablar de la guerra de la Triple Alianza, y ahora con la revisión, porque se están dando datos nuevos, hay mucho todavía de qué hablar, y vamos al final de lo que fue el 1 de marzo. El 1 de marzo, supuestamente, el crimen de López era ser un tirano. Murió lanceado
se habla de que sobre el cuerpo de López se zambó Sí, y sí, que sí. la propia Lynch tuvo que cavar con las manos la tumba para el marido y para el hijo. ¿Qué más me puedes decir de eso? Bueno, lo primero que quiero hacer es una aclaración, es que el conde no vino a liberar absolutamente a nadie. Nosotros tuvimos uno de los más grandes estadistas, que fue don Carlos Antonio López, y él ya hace las tratativas más serias y más formales con relación a la esclavitud, con relación a la cultura, con el envío de jóvenes, y sabemos que él introdujo al Paraguay al modernismo. Eso lo Ah, debemos a don alto, Carlos alto, Antonio. alto. Ah, alto, bueno. Algo que me llamó la atención de Dora Piotto me dijo de que el primer país en reconocer la independencia del Paraguay fue Brasil y que esa Cancillería de Itamaraty trabajó mucho para el reconocimiento europeo de la independencia paraguaya. Sí, justamente porque se estaba dando un acercamiento después de es decir, de los roces políticos que teníamos con Buenos Aires. Hubo un momento de un acercamiento, entonces Brasil se pone al paso, ¿verdad? Hace el reconocimiento de la independencia en 1844, sabemos que la Confederación lo hace en 1852, pero no es por una cuestión de tratativas por la independencia del Paraguay, para darnos el estatus que nos corresponde a nivel internacional, no, para cortarnos el relacionamiento con los argentinos y que sus intereses geopolíticos en la región no sean interrumpidas, porque sabemos perfectamente que dentro de la historia, por más que tuvimos esta traición de Urquiza, los principios republicanos, tanto paraguayos como argentinos, estaban un poco más cerca de lo que los argentinos con los brasileños. Entonces, justamente la política Itamaraty, todo lo que vendría a ser el despliegue diplomático, que nosotros hoy a lo largo de la historia podemos analizar, vemos que lo que hicieron fue interponerse a ese relacionamiento. Lo segundo que quiero mencionar justamente es que qué pasó en Cerro Corap y explicar por qué llaman tiranía, porque eso era la excusa que se necesitaba para traernos la guerra. Una tiranía no puede ser, por lo menos Francisco Solano López no puede ser considerado tirano porque fue electo primero por un Congreso y segundo tuvo pocos años de gobierno en tiempos de paz. Luego le tocó enfrentar esta guerra impuesta. Así que el término de tiranía, cuando justamente él fue el unificador, el que trajo la paz al pueblo argentino con el Tratado de San José de Flores, de repente se utiliza a la prensa porteña para desdibujar a Solano López ante la mirada internacional y lo siguen haciendo a través de esa novela que quieren ponerlo a don Pedro II como el racional y justamente a Francisco Solano López como el loco que viene a amenazar al Brasil. En Todo eso tiempos del es una emperador. mirada, quiero terminar nada más, Neri, es una mirada que se consume mucho, que la gente puede creer inclusive que eso es verdad, pero no es algo inocente, es un posicionamiento político del Brasil para distorsionar hasta hoy en día la figura del mariscal Francisco Solano López. Estamos hablando en tiempos del emperador, la novela La Globo. Sí. Bueno, Noelia, muchas gracias. El tiempo es tirano. Tenemos que hacer un programa de historia y ahí seguir hablando de este tema apasionante porque, reitero, pasó 150 años. Hay gente que te dice no se recuperan y siguen con la guerra. No, en realidad es la historia que tiñó de sangre el país y es algo que no hay que olvidar. Así que, Totalmente. gracias Noelia. Muchísimas gracias. Claro, Gracias por hay estar mucho aquí. que decir, hay mucho que decir y mucho que reflexionar sobre esta guerra, que es el punto de inflexión donde se rompe justamente la estructura del modelo paraguayo político y con todas las aristas que conlleva. Gracias, Neri, estamos en contacto. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca por la 1020 AM Ñandutí. Y recuerden, la página del Facebook, la Biblioteca PY, YouTube Neri Peña o www.nanduti.com.py. Seguimos con más de la biblioteca.
Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.